Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucas, el profe de lengua y literatura, y con Ana, de educación sexual integral, nos preguntamos cómo y por qué narramos. Un recuerdo de cuando era niña es que cuando mi primo venía de Santiago, jugábamos con el karting y el circuito era alrededor de la casa o alrededor de un árbol. Bueno, lo que yo tengo más de recuerdo sería mi abuela, que no estuve mucho tiempo con ella, fueron 4 años y como yo vivía en Santo Tomé y no acá, cuando venía mi abuela me enseñaba a cocinar. Tenía muy pocos recuerdos porque tenía, no sé, 4 años, una nena de 4 años no se acuerda tanto. Y de ahí me empezó a gustar mucho cocinar porque me recuerda a ella y también porque me gusta, no sé, experimentar, probar cosas nuevas. El que más cuenta de mi familia es mi papá. Siempre en un cumpleaños, en una reunión familiar, algo así, nosotros somos una familia muy numerosa, entonces puede haber como 20 y pico de personas en una mesa y mi papá siempre está contando anécdotas de cuando era chico. Cuando fui a, ¿cómo se llama? Mundo marino, yo amaba los delfines, entonces para mí era un sueño ver los delfines ahí, lo veía como a 2 metros. Uno que me mataba de risa como me mojé todo así, después un show de orcas, no sé, así, de focas. Fue re divertido y nada, tenía 6 años, fue el primer viaje así que más me acuerdo, el primero que tuve en toda mi vida. Bueno, una anécdota que me haya marcado mi vida claramente, si no es la más importante, es haber ido al Mundial de Brasil. Bueno, fuimos en auto, así que fue bastante interesante ver todo el país, porque si bien yo había ido a la cancha, no es lo mismo ir a Primera División que ir al Mundial. Toda la organización que se hace, una especie de laberinto para hacer más difícil entrar y para ser más controlado, la gente de distintos países que vos ves ahí. En este programa vamos a analizar el lugar de la narración en la construcción y la transmisión de la identidad. La individual, la colectiva, la nacional. ¿Por qué y para qué narramos? ¿Cómo narramos? ¿Y cuándo narramos? En las clases de lengua y literatura se suele empezar por las manifestaciones más antiguas, que son las orales. Los mitos, las leyendas, los cuentos maravillosos. La narración, así entendida, suele quedar asociada a un tiempo pasado y a sociedades antiguas, donde ocupaban un lugar central los relatos mitológicos que cumplían la función de ofrecer explicaciones sobre el origen del mundo y los fenómenos naturales. Pero, ¿la narración es algo del pasado? ¿Es una práctica en desuso? ¿Ha sido reemplazada por el discurso científico que nos aleja del mito y de los saberes transmitidos de generación en generación a través de la narración oral? Había una vez... ¿Te suena esta frase? Desde la primera infancia, entramos en contacto con el mundo que nos rodea a través de las narraciones. Miramos nuestro entorno y vamos generando poco a poco las representaciones sobre la realidad que guiarán nuestros primeros pasos en el mundo. Además del desarrollo de los sentidos, la adquisición del lenguaje cobra una importancia fundamental. Es en el lenguaje y a través de las palabras que nos constituimos como sujetos y como seres sociales. Vamos aprendiendo el lenguaje de nuestras familias, de nuestro entorno y luego en la escuela. ¿Cómo nos enseñan las palabras? ¿Cómo aprendemos qué es el mundo y cómo está organizado desde sus elementos más simples hasta los más complejos?
Otras y otros nos cuentan historias, nos narran experiencias, nos leen cuentos, nos muestran cómo con el lenguaje podemos construir imágenes, viajar a lugares lejanos, conocer. Y así, con la imaginación como aliada, nos adentramos de un modo especial y único en esto que llamamos el mundo. La narración aparece así como una instancia privilegiada en nuestras vidas, en nuestras identidades, en nuestras sociedades. Narrar es una práctica fundamental en el desarrollo cognitivo de los sujetos. También en la construcción, la transmisión y la continuidad de las tradiciones culturales. Claro, porque lejos de limitarse al espacio de las clases de lengua y literatura, la narración está en cada uno de los momentos y las dimensiones de nuestra vida. Es más, podríamos afirmar que en la narración el lenguaje no es solo una herramienta para comunicar sentimientos, ideas y pensamientos que ya existen en nosotras y nosotros, sino que el lenguaje nos construye, nos vamos haciendo a través de las palabras. Somos las palabras con las que nos narramos, individualmente y como comunidad. Porque un pueblo también se va construyendo con sus mitos, sus historias, sus relatos. La identidad individual y colectiva se construye con redes de palabras que forman narraciones y sus había una vez. En El libro de los abrazos, en La pasión de decir dos, Eduardo Galeano nos cuenta. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. ¿Qué función cumple la narración en nuestras vidas? ¿Qué función cumple el relato biográfico en relación a la construcción de la propia identidad? Desde el punto de vista de la construcción de la subjetividad y de la conformación de la identidad, somos en primer lugar narrados por las personas de nuestro entorno. Es la familia la que nos nombra, nos habla y habla de nosotros. Luego llegará el momento de que cada persona cuente también su propia historia. Así, los sujetos se narran a sí mismos, se observan como personajes, se inventan un pasado y desde allí se afirman en el presente para proyectarse hacia el futuro. Las huellas de esta construcción del yo aparecen en diarios íntimos y narraciones orales de anécdotas, en las que el narrador protagonista puede jugar a inventar personajes más o menos alejados de la realidad, pero que juegan siempre entre lo que es y lo que se podría ser, entre el deseo y la realidad. Nuestra identidad, es decir, quiénes somos, cómo nos nombramos y nos representamos frente a nosotras y nosotros mismos y también frente a las demás personas, no es un dato que tenemos desde el inicio de nuestra vida. La identidad se va construyendo en una interacción constante con las y los otros que forman de una u otra manera parte de nuestra vida. La identidad biológica constituye sin dudas una característica única de las personas. Es decir, que su estructura desde el punto de vista biológico las hace únicas. Tal vez, por su certeza científica, el acento sobre la identidad ha recaído durante mucho tiempo en la identidad biológica. Pero es importante señalar que no hay ningún gen que nos determine como personas y que el comportamiento humano no es controlado por los genes de los individuos. La biología es solo un eslabón. Así como nuestras características biológicas forman parte de quienes somos, de igual manera las actividades que realizamos, las relaciones que construimos, nuestros deseos, nuestras elecciones, nuestros relatos y nuestra historia son parte constitutivas de nuestra identidad. Una identidad que se va haciendo de distintos fragmentos, de distintos pedacitos cosidos por el hilo de la narración. Los hechos que vivimos, las características que tenemos, forman parte nuestra una vez que son nombradas, narradas, puestas en relación con nuestra historia. Pero todo esto no es solo una cuestión individual o subjetiva. La manera en que las otras y los otros aceptan o no nuestras decisiones, nuestro modo de expresarnos y de transitar nuestra vida también hacen a nuestra identidad. El contexto en el que nos toca nacer también hace a nuestra identidad, porque hay momentos de una sociedad donde algunas maneras de ser no están aceptadas y quienes se identifican con esas maneras no pueden contar su propia historia, sintiéndose menos valiosos o discriminados.
y otros momentos donde los derechos se amplían y algunas identidades encuentran lugar para expresarse. También existieron momentos como el terrorismo de Estado, la última dictadura que atravesó nuestro país, donde muchas niñas y muchos niños de pocos años de vida o recién nacidos fueron robados y se les cambió el nombre y fueron criados por otras familias. También lo que una sociedad espera de sus miembros hace a la manera en que narramos nuestra historia. Y a la vez, las narraciones que circulan conforman nuestro modo de, por ejemplo, ser varones y mujeres. Los relatos que escuchamos desde la infancia, con princesas temerosas y en problemas, salvadas por un príncipe forzudo y valiente, también forma parte del lenguaje y los estereotipos que nos constituyen. La identidad, entonces, se construye a partir de distintos elementos: las características biológicas, los episodios vividos y los relatados, los mandatos sociales recibidos, las elecciones que tomamos. Sigamos nuestra exploración preguntándonos, ¿por qué los pueblos narran historias sobre sí, sobre su pasado y sobre el origen del universo? ¿Quién o quiénes narran estas historias? ¿Cómo y cuándo lo hacen? Volviendo a Benjamin, ¿por qué se considera que en la modernidad asistimos a una crisis de la experiencia y a un ocaso de la narración? ¿Se trata únicamente de una pérdida relativa al dominio cada vez más hegemónico de la escritura por sobre la oralidad? Benjamin señala que el proceso comienza mucho antes de la modernidad, pero que es durante este periodo que se vuelve un poco más crítico. Por un lado, la aparición de la prensa escrita, la circulación de diarios y periódicos, a lo que podríamos sumar ahora la televisión, los noticieros, la circulación viral de información en las redes sociales, favorece el creciente predominio de la información por sobre la narración. ¿Y cómo se da esto? Bueno, Benjamin señala que en la noticia cotidiana, en el día a día de la prensa, lo que importa es la información, los acontecimientos ligados a una explicación. En la narración, en cambio, el eje no está puesto en la explicación inmediata, sino en la experiencia, como ya vimos. Sí, acá dice sobre la prensa que cada mañana nos instruye sobre las novedades del orbe. A pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Esto se debe a que ya no nos alcanza acontecimiento alguno que no esté cargado de explicaciones. Con otras palabras, casi nada de lo que acontece beneficia a la narración y casi todo a la información. Es que la mitad del arte de narrar radica precisamente en referir una historia libre de explicación. Claro. El otro gran factor contemplado por Benjamin es el auge de la novela como género literario. El autor contrapone la novela a todas las formas de narración, como la fábula, la leyenda o el cuento. ¿Y cómo argumenta esta oposición? Benjamin explica: lo que distingue a la novela de la narración y de lo épico, en su sentido más estricto, es su dependencia esencial del libro. La amplia difusión de la novela solo se hizo posible gracias a la invención de la imprenta. Lo oralmente transmisible, el patrimonio de la épica, es de índole diferente a lo que hace una novela. Al no provenir de la tradición oral ni integrarse en ella, la novela se enfrenta a todas las otras formas de creación en prosa, como pueden ser la fábula, la leyenda e incluso el cuento. Pero sobre todo se enfrenta al narrador. El narrador toma lo que narra de la experiencia, la suya propia o la transmitida, la toma a su vez en experiencias de aquellos que escuchan su historia. El novelista, por su parte, se ha segregado. La cámara de nacimiento de la novela es el individuo en su soledad. Es incapaz de hablar en forma ejemplar sobre sus aspiraciones más importantes. Entonces la novela, escrita y leída en soledad y en silencio, se aleja completamente de la narración tal como la venimos presentando hasta aquí. Sí,
porque la novela, entendida como creación individual y escrita, producto del pensamiento de un autor o autora, nace despojada del carácter colectivo, oral y ejemplar de la narración popular, portadora de símbolos y guardiana de tradiciones de una cultura. Pero ¿esto quiere decir que la novela, como género literario, no narra historias? Por supuesto que no. Pero la narración en la novela tiene características diferentes a las formas de narración popular de las que venimos hablando. Un elemento importante a contemplar en la narración novelesca es que los hechos allí relatados son ficcionales. Esto quiere decir que la historia que se narra es una invención del autor. ¿Han notado dos avisos que suelen anteceder al comienzo de las películas o telenovelas? Basada en hechos reales, o uno muy parecido. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Exacto. Estos avisos dan cuenta de que, como lectores o espectadores, esperamos algún tipo de explicación respecto a la relación del mundo ficcional en el que se inscribe la narración que estaremos a punto de leer o ver y nuestra realidad. Y sí, no nos da lo mismo si aquello que se nos cuenta sucedió de verdad o no. Otra característica de las narraciones ficcionales es que en ellas es necesario diferenciar al autor o autora de la voz que narra la historia o su narrador. Como creación ficcional, un autor puede escribir una historia en voz de alguien que no comparta con él ninguna característica, de género, de edad, de nacionalidad, etc. Por ejemplo, en una obra muy conocida, El Martín Fierro, en este poema narrativo, habla el gaucho Fierro, una invención del autor José Hernández. Igualmente, corregime si me equivoco, pero ambas características, la ficcionalidad y la diferencia autor-narrador, no deben considerarse como absolutas. Claro, la ficción no es un criterio excluyente, ya que existen novelas de no ficción. Del mismo modo, existen muchísimos ejemplos de cuentos, novelas o poemas narrativos en los que el narrador comparte rasgos con el autor que lo escribe. Incluso el nombre, como el narrador Borges en muchos cuentos de Borges. De todos modos, son categorías que nos permiten desarrollar análisis e interpretaciones sobre la literatura en su especificidad, prescindiendo de determinaciones externas, biográficas, históricas o sociales. Sí, ya veremos que este fue el objetivo principal de los intelectuales del formalismo ruso. Volviendo a Benjamin, el último de los factores que contempla en su ensayo y que ayuda a explicar la crisis de la narración en nuestro tiempo, se relaciona con la experiencia de la guerra. Él está pensando en la Primera Guerra Mundial, porque su ensayo es del año 1936. La guerra como acontecimiento histórico y político, pero también y particularmente como experiencia del horror, es una violencia indecible. También Benjamin pregunta, ¿no se notó acaso que la gente volvía enmudecida del campo de batalla? En lugar de retornar más ricos en experiencias comunicables, volvían empobrecidos. Todo aquello que 10 años más tarde se vertió en una marea de libros de guerra, nada tenía que ver con experiencias que se transmiten de boca en boca. La guerra aparece como una experiencia límite que expresa la violencia, el horror, la destrucción en sus versiones más extremas. ¿Cómo hablar de eso? ¿Cómo narrarlo? ¿Son experiencias narrables, transmisibles? La guerra expone al narrador a un conjunto de experiencias incomunicables. ¿Qué contar de la guerra? Es indecible, infigurable. La experiencia de la guerra estrecha el campo de lo narrable y enmudece al narrador. Pero lo indecible de esta experiencia no nos exime de la responsabilidad de la memoria. Y esa es la razón por la cual son tan importantes las políticas de memoria. Una de las consecuencias de lo traumático del procesamiento de esas experiencias es la extrema dificultad para transformarlas en relato. Narrar, pese a todo, se vuelve una necesidad imperiosa y una responsabilidad de todas y todos para mantener viva la memoria de lo ocurrido y garantizar que no suceda nunca más. En nuestro país, los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de la última dictadura militar marcaron nuestra sociedad para siempre, nuestra identidad y las formas de narrarla. Por suerte, hay muchas maneras de contar cuentos.
Las variantes están no solo en el modo, la técnica o la puesta en escena a la hora de contar cuentos diferentes y plausibles en distintas regiones del mundo, sino que también son diferentes los objetivos, los escenarios y las intenciones. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Soy Ana Padovani, vivo en la capital federal y soy narradora de cuentos. Se narran cuentos porque el hombre siempre ha necesitado comunicarse, ya desde las cavernas, con sus primeros dibujos, con la adquisición de la palabra, con la evolución de la literatura, y siempre son formas de comunicación. Y por eso hay una necesidad básica de comunicarse. Eso es la base. Y a partir de ahí se empezó a construir todo esto que ahora es una verdadera profesión. Y somos muchos los que nos dedicamos y cada vez más, y se estudia. Y ahora hay hasta carreras donde se sigue esta profesión de cuentacuentos o narrador oral, que también se le llama así. También se le llama narración oral. Por supuesto que todos podemos contar y de hecho lo hacemos en la vida. Lo que pasa es que hacer de esto una profesión ya implica otra situación, porque hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse en distintas disciplinas, por supuesto, en todo lo que contribuye a hacer de esto un hecho artístico, porque quien cuenta cuentos como profesional, indudablemente que es un artista que se pone en el escenario y tiene que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que tener recursos expresivos específicos, que tienen que ver fundamentalmente con la posibilidad de proyectar imágenes solamente con la palabra y el cuerpo, porque el narrador en realidad básicamente no usa nada más que eso, su palabra y su cuerpo. Cuando tengo que elegir un repertorio y contar cuentos, yo me doy cuenta que siempre elijo aquellos que yo digo que me dan en el plexo, que me gustan, que me apasionan. Y esa es la guía. Yo a los alumnos, a todo el mundo le digo lo mismo. Aquello que te golpeó, o sea, que te hizo sentir algo, que a uno le hace sentir el afán de transmitirlo, eso es lo que va a funcionar y con eso hay que trabajar. A mí, en lo particular, me gustan mucho los cuentos de terror y de humor. Son mis géneros. Me doy cuenta que en eso me siento como pez en el agua. Ese tipo de cuentos son los que me atraen y son los que fundamentalmente desarrollo. Yo no creo que haya una hora determinada. Creo que tiene que ser un momento en que se pueda producir esta magia. O sea que cuantas menos molestias exteriores haya, mejor. Por supuesto, en el caos de la ciudad, al mediodía, en el centro de Buenos Aires, es un poco difícil contar cuentos, digamos. Habría que buscar el momento ideal, que suele decirse que es el atardecer, por ejemplo, o aquel momento en que pensemos que esto viene desde aquel momento en que el hombre se reunía solo en las cavernas y en las cabañas, o que la mamá le cuenta a su hijo antes de dormir, o alrededor del fuego en un fogón cuando se hace una fiesta, por ejemplo, una reunión, y la gente se reúne y hay un momento de calma. El momento de calma creo que sería lo que permite que la concentración, la atención se concentre. Creo que este sería el momento ideal. Bueno, les voy a contar un cuento de estos que son de la tradición oral, o sea que no tiene autor, viene de Centroamérica. Y cuenta que una vez dos trabajadores que trabajaban duramente, subiendo y bajando los cocoteros y los bananos, a la hora de la siesta, muy cansados, se acostaron a dormir a la vera de un río. Y cuando se despertaron, uno le dijo al otro: oye Juan, ¿cómo me gustaría tener 1.000.000 de sandía? Y si tuvieras 1.000.000 de sandía, ¿me darías la mitad? No, no te la daría. Pues me darías 1/4 del millón. No, no te lo daría. Pues me darías 100 sandías. No te lo daría. Pues me darías 50 sandías. Ni 50 sandías. Pues me daría 10 sandías. Ni 10 sandías, pues una sandía, ni una sandía, pues una tajadita de sandía, ni una tajadita de sandía. Pues ¿por qué, Manuel, a tu amigo, ni una tajadita de sandía? Pues porque eres demasiado perezoso para soñar por ti mismo.
Bueno, chicos, les agradezco mucho que me hayan escuchado, espero que les haya gustado y espero que ustedes también frecuenten esto, porque es muy lindo no solo escuchar, sino también poder contar, y además porque esto contribuye a mucho, nos ayuda en la vida, en esta vida que vivimos, apurados, tecnificados, tener un poco de recreo para la imaginación, de volar con la imaginación, de conectarnos con otro, con la palabra, que es algo que parece que estamos perdiendo en esta época y en este mundo. Recuperar todo esto me parece que es muy gratificante para todos y que nos hace felices y nos hace humanos, fundamentalmente humanos. Qué importante, qué imprescindible y qué irrenunciable resulta el derecho a poder contar la propia historia. Es un derecho que nadie puede quitarnos. ¿Quién eres tú? Ya no lo sé, señor. He cambiado tantas veces que ya no lo sé. Entre 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos. Así soy yo. Hola, me llamo Catalina y quiero contarte mi historia. Cuando era chica, me sentía mal en mi casa porque nunca me apoyaban a hacer lo que me gustaba. Además de dibujar, amaba el nado sincronizado. Estaba fascinada con una chica que lo hacía en las películas y yo la imitaba todo el tiempo. Me quedaba horas en la bañadera, pero en mi casa tampoco querían. Sin embargo, lo que yo sentía era muy fuerte, como una voz muy parecida a la mía que me alentaba a seguir. Y ya de grande pude entender todo. Me enteré de que cuando era un bebé me habían separado de mis verdaderos padres y que esa voz era la de mi mamá, que practicaba el mismo deporte que a mí tanto me gustaba, el nado sincronizado. Yo soy Catalina de Sancti Sobando, otra nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. Este corto es parte de la serie Así soy yo, 8 microprogramas producidos entre Paca Paca y las abuelas de Plaza de Mayo que cuentan las historias de nietas y nietos restituidos por las abuelas desde la voz de los y las protagonistas. Es importante reflexionar por qué trabajamos estos temas dentro de la ESI. Porque todas y todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad, a saber de dónde venimos y cuál es nuestra historia. Si la identidad es una construcción singular, podemos pensar que hay diversidad de identidades. Cada quien construye su propia identidad. Todas y todos tenemos identidades distintas que deben ser respetadas y valoradas en su singularidad. Ese respeto a la singularidad de cada una y cada uno es uno de los objetivos que se propone la ESI. La diversidad no solo se refiere a las múltiples identidades y expresiones de género, sino también a otros aspectos de la vida humana. Quienes formamos parte de una comunidad educativa somos personas distintas y esta inevitable singularidad abarca los distintos orígenes étnicos, las diferencias en las familias que conformamos, la diversidad corporal y el modo en que cada quien piensa, siente, actúa y vive su sexualidad. Esta concepción humana, lejos de entenderse como una dificultad, posibilita el enriquecimiento de la experiencia social. Entendiendo a la diversidad como riqueza, la ESI busca alcanzar una sociedad donde ponerse en el lugar del otro sea un ejercicio cotidiano.
Desde la educación sexual integral buscamos que cada uno pueda enriquecerse con la presencia de otras y otros, y que a la vez cada una y cada uno se encuentre con una sociedad donde exista respeto por las distintas identidades. En el programa de hoy pensamos el lugar de la narración en la construcción y transmisión de la identidad cultural de los pueblos y en la identidad de cada subjetividad. Nos hicimos muchas preguntas y encontramos muchas respuestas acerca de por qué y para qué narramos, cómo y cuándo narramos. Reflexionamos sobre las funciones fundamentales de la narración en la vida en sociedad, como práctica ligada a la identidad cultural e individual de los sujetos. Analizamos la figura del narrador, sus estirpes y sus continuidades en la contemporaneidad. Pudimos reconocer la importancia del lenguaje y la narración en la construcción de la identidad. Y resaltar la importancia de la puesta en voz del uso enunciativo del lenguaje en los procesos de constitución de la identidad a través de la narración. También exploramos el lugar privilegiado de la narración épica en la conformación del relato cultural sobre los orígenes de los pueblos. Y reconocimos la importancia del derecho a la identidad. ¿Y ahora me contás un cuento?